Buenos días, buenas tardes todos. Soy Ricardo Contreras con Atlas TI. Quisiera darles la bienvenida a la segunda sesión de nuestro programa Conversando sobre nuestras realidades, encuentros virtuales de investigación cualitativa. Este programa es un esfuerzo conjunto entre las siguientes organizaciones: Atlas TI, la, la red Antropólogos Iberoamericanos en Red, IC de Santiago de Chile, Flaxo Argentina, el Centro de Estadística e Informática Aplicada de Flaxo Argentina, CEIA, el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, Colombia, la Universidad del Estado de Nueva York de Potsdam, el Instituto Internacional de Metodología Cualitativa de la Universidad de Alberta, Canadá, la Pontificia Universidad Católica de Curitiba, en Paraná, Brasil, y el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos como presentadora a la doctora Lidia Rodríguez del Departamento de Antropología de la Universidad del Estado de Nueva York en Potsdam, los Estados Unidos. La doctora Rodríguez presentará el uso del video como herramienta de investigación en la etnografía y el análisis de la gestualidad. Puedes empezar. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Contreras, por esta oportunidad de estar aquí compartiendo hoy mi trabajo y muy especialmente gracias a todos ustedes que están acá. Quisiera comenzar dando una visión general de qué es lo que voy a hablar en esta presentación. En primer lugar, voy a hablar del contexto general de mi trabajo, que es una investigación de antropología lingüística acerca de diversas concepciones sobre el tiempo. Y voy a explicar cómo pueden ser útiles el estudio de la gestualidad y el uso del vídeo como herramientas metodológicas para aprender acerca de las nociones temporales de otras culturas y también de la nuestra propia. En segundo lugar, la mayor parte de la presentación la voy a dedicar a profundizar en estas cuestiones a través de un ejemplo práctico. Concretamente, voy a hablar de mi investigación sobre nociones del tiempo en los mayas choles. Primero hablaré de la pregunta de investigación e hipótesis de partida. Luego voy a profundizar en la metodología cualitativa que hemos empleado en esta investigación. Y finalizaré mostrando ejemplos de vídeos que he utilizado para el análisis de la gestualidad y qué podemos aprender acerca de las concepciones temporales de las personas que están en los vídeos. Dicho esto, voy a comenzar describiendo brevemente mi área de investigación y por qué pueden ser útiles el estudio de la gestualidad y el vídeo cuando investigamos concepciones culturales acerca del tiempo. El tiempo y el espacio son quizás las categorías cognitivas más básicas y a la vez las más complejas de la experiencia humana. Sin estas categorías, sencillamente, nos es imposible funcionar en el mundo. Entender cómo la gente conceptualiza y experimenta el paso del tiempo es entender uno de los aspectos más importantes en el estudio de cualquier cultura. Pero no obstante, entender concepciones temporales nos presenta un importante reto metodológico. Para todos los antropólogos que estén escuchando, pues ustedes saben bien que uno no puede sencillamente lanzar su pregunta de investigación a los informantes, ¿no? Yo no puedo preguntar directamente cuál es su concepción del tiempo o cómo visualizan mentalmente el paso del tiempo. Es una pregunta bastante extraña. Yo misma tampoco sabría muy bien cómo responderla si alguien me la hiciera, ¿no? Pero la respuesta es algo que vamos a encontrar mediante la observación y el trabajo de campo continuado. Ahora bien, especialmente en el caso de conceptos tan abstractos como el tiempo, es importante recurrir a estrategias de observación indirecta. Y una de estas estrategias es observar los gestos que la gente produce cuando están hablando acerca del paso del tiempo, como por ejemplo esta ilustración que tienen acá y de la cual voy a hablar en breve, ¿no? Los estudios sobre gestualidad son un campo interdisciplinar, está integrado principalmente por psicólogos, lingüistas, psicolingüistas y antropólogos.
Uno de los axiomas, de los conceptos básicos en los que se basan los estudios de gestualidad, es que existe una conexión muy estrecha entre gestualidad, lengua e imágenes mentales. Observar los gestos es particularmente útil cuando estamos tratando de comprender conceptos abstractos como el tiempo, porque los gestos son como una especie de ventana a las representaciones cognitivas que generan estos conceptos. Ahora vamos a ver un vídeo donde el estudiante que ven acá en la fotografía es un estudiante de licenciatura de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y está contándole a un entrevistador la historia del cuento de Navidad de Charles Dickens. El vídeo es breve, apenas dura medio minuto y está en inglés con subtítulos en español. Entonces les pido que por favor presten atención al gesto que hace el estudiante cuando dice el espíritu de las Navidades pasadas, de las Navidades presentes y de las Navidades futuras. And they say that he will be visited that night by 3 more ghosts. The ghosts of Christmas past, Christmas present, and Christmas future. Entonces, como han podido observar, el estudiante está señalando 3 puntos específicos que están alineados a lo largo de un eje horizontal. Con el pasado en el punto más hacia su izquierda, el presente en el centro de la línea temporal que está trazando y el futuro en el punto más a la derecha. Cada punto o parada en esta línea temporal ocurre de manera muy precisa y perfectamente sincronizada con las palabras pasado, presente y futuro. La observación de estos gestos permite constatar una concepción lineal del tiempo, donde los eventos anteriores al momento del habla se conceptualizan como espacios situados hacia la izquierda del eje temporal y los momentos posteriores se localizan hacia la derecha del eje temporal. Toda esta riqueza de información se puede inferir del estudio de los gestos espontáneos, pero naturalmente el análisis no sería posible sin el vídeo que permite documentar y posteriormente analizar este tipo de gestos. De ahí el título de esta charla y de ahí que el vídeo sea una potente herramienta de investigación en el análisis de la gestualidad, pero también en la investigación antropológica de categorías abstractas como la noción del tiempo. Tras esta introducción vamos a ilustrar este uso del vídeo como herramienta metodológica a través de un ejemplo práctico. Concretamente voy a hablar de mi investigación sobre nociones del tiempo en los mayas choles, entre los mayas choles. Y comenzamos con la pregunta que ha guiado esta investigación y la hipótesis de partida. Vamos a volver por un instante al ejemplo del estudiante diciendo el espíritu de las Navidades pasadas, de las Navidades presentes, de las Navidades futuras. Y que señala mientras dice esto 3 puntos alineados a lo largo de un eje horizontal. Existen muchísimos estudios que demuestran que este gesto o variantes del mismo, no tiene por qué ser absolutamente idéntico, ¿no? Es extremadamente común. La concepción que refleja del tiempo es puramente lineal y en concreto se ha propuesto que hay 2 imágenes mentales que parecen estar generando esta percepción del tiempo. La primera de ellas es la que ustedes pueden ver aquí en la esquina inferior izquierda, que Clark en los años 70 lineal como categoría cognitiva básica a través de la cual representamos mentalmente el tiempo. La pregunta de partida de esta investigación ¿es la representación lineal del tiempo un universal cognitivo? Muchos psicolingüistas asumen que efectivamente lo es. No obstante, mi hipótesis de partida es que la representación lineal del tiempo no es un universal cognitivo, sino el producto de la influencia que determinadas categorías gramaticales ejercen sobre nuestra forma de representar mentalmente conceptos abstractos. ¿A qué tipo de categorías gramaticales me estoy refiriendo? Bueno, concretamente, sabemos que este tipo de concepciones lineales del tiempo suelen estar documentadas en hablantes de lenguas que poseen tiempos verbales. Pero también sabemos que existen numerosas etnografías donde antropólogos, trabajando en distintas culturas, han documentado una y otra vez la existencia de concepciones no lineales del tiempo.
Por lo tanto, la pregunta lógica es ¿cómo representan el tiempo hablantes de lenguas que no tienen tiempos verbales? Y la segunda hipótesis de esta investigación es que la representación mental del paso del tiempo en hablantes de lenguas que no tienen tiempos verbales no es lineal. Para demostrar o refutar esta hipótesis, lo que necesitamos hacer es estudiar cómo representan el tiempo hablantes de lenguas verbales. Entonces, esta lengua se habla por una población aproximadamente de unos 200.000 indígenas choles en el estado de Chiapas, en México. Todos los que participan en esta sesión desde México pues conocen bien esta imagen, pero para aquellos que nos siguen desde otros países, esta es la península del Yucatán y esta es la zona de México, Guatemala y Belice, donde se hablan aproximadamente unas 30 lenguas mayas distintas. El trabajo de campo para esta investigación lo realicé en los municipios de Tila y Sabanilla, en Chiapas, al norte del estado de Chiapas, que no está demasiado lejos con la frontera con el estado de Tabasco. Y vamos a pasar a hablar de la metodología empleada. En primer lugar, y dado que la hipótesis relaciona la lengua hablada con la concepción del tiempo, pues era necesario obtener información precisa acerca de cómo se representa el paso del tiempo en chol, para lo cual se empleó la elicitación lingüística centrada en categorías temporales. Aunque el maya chol no tiene tiempos verbales, tiene lo que llamamos un sistema de aspecto. Para las personas que estáis escuchando y no sois lingüistas, explicaré muy brevemente que el aspecto es una categoría gramatical que describe la dinámica interna de una acción o de un evento. Pero en vez de decirnos si el evento descrito tiene lugar antes, a la vez o después del momento del habla, que es lo que hacen los tiempos verbales, el aspecto nos dice, por ejemplo, si una acción es habitual o puntual, si está terminada o si todavía se está desarrollando. Si no hemos oído antes hablar de la categoría de aspecto, esto puede resultar un poco sorprendente, pero de hecho es una categoría muy extendida en las lenguas del mundo. Si alguien lo desea, no voy a decir más acerca de esto ahora, pero si alguien lo desea, con gusto puedo profundizar en esto durante la sección de preguntas. Gran parte de esta investigación se basó también en la observación de conversaciones naturales entre hablantes choles a lo largo de 15 meses de trabajo de campo en Chiapas, en México. La recogida de datos se centró en la grabación en vídeo de 10 entrevistas semiestructuradas de entre 40 minutos y 90 minutos de duración por entrevista con hablantes monolingües choles. Y también, naturalmente, en la codificación y análisis de una muestra de gestos espontáneos empleados por los hablantes choles. Para analizar esta relación entre expresiones temporales, gestos y concepciones del tiempo, se creó una base de datos con una muestra de 172 expresiones temporales. Para cada expresión temporal se codificó primero la presencia o ausencia de gestos coocurrentes o gestos sincrónicos y para cada gesto, cuando había un gesto, se codificó qué tipo de gesto era según una tipología propuesta por McNeil y la presencia o ausencia de linealidad. Una de las partes más elaboradas de esta metodología consiste precisamente en la codificación de los gestos. Hay muchas tipologías de gestos y quizás una de las famosas sea la desarrollada por David McNeil, que distingue en primer lugar lo que llamamos gestos rítmicos. Estos son gestos que no tienen una forma concreta, las manos pueden estar adoptando distintas formas, pero no tienen contenido semántico, es decir, realmente no quieren decir nada, simplemente acompañan rítmicamente al habla. Recuerdan, por ejemplo, a los gestos que realiza un director de orquesta cuando está dirigiendo, ¿no? Por eso se llaman gestos rítmicos. En segundo lugar están los gestos deícticos. Estos son gestos utilizados para señalar algo con alguna parte del cuerpo.
Se puede apuntar con uno o varios dedos, este es quizás el gesto díctico que estamos más acostumbrados a ver. Se puede apuntar con la mano completa, con la palma de la mano y también con otras partes del cuerpo. En algunos lugares es habitual apuntar con los labios, la barbilla y los hombros. Los gestos deícticos pueden ser de dos tipos. En primer lugar, lo que llamamos deixis concreta son gestos que apuntan a lugares concretos, a gente u objetos que están presentes en el espacio físico ocupado por el hablante. Por ejemplo, en este gesto que ven aquí a la derecha, un hablante chol está apuntando al fogón al tiempo que dice mikchushla, que significa hervimos el café. Entonces señala al lugar físico donde se hierve el café. Otro tipo de gestos deícticos son los denominados deixis abstracta. Estos son gestos que apuntan a lugares, objetos o gente que no está formando parte del espacio donde se encuentra el hablante. En este ejemplo que ven aquí a la derecha, un hablante norteamericano realiza uno de estos gestos deícticos abstractos mientras dice ¿de dónde eras? Entonces, el espacio que está señalando el gesto coincide exactamente con where did you, de dónde, ¿no? Este gesto, el espacio que él está señalando, no es un espacio en el que se encuentran en ese momento el hablante y su interlocutor, sino un espacio abstracto que se refiere al lugar de donde proviene el interlocutor. En tercer lugar, los gestos icónicos son gestos que tienen una relación formal con el contenido semántico del habla. Son gestos que muestran, ejecutan o representan algún aspecto de la misma escena descrita en la frase en la que ocurren. A la derecha pueden observar este ejemplo donde un hablante norteamericano está describiendo una escena de un cómic y dice y lo dobla hacia atrás. En el momento en el que dice lo dobla hacia atrás, está haciendo un gesto como si efectivamente estuviera agarrando algo con la mano y doblándolo hacia atrás. Entonces el gesto icónico nos muestra verdaderamente como una imagen muy precisa que refleja el contenido del habla. Y finalmente, los gestos metafóricos son gestos que presentan la imagen de un concepto abstracto. En esta figura de la derecha, un hablante chol está mostrando las palmas vacías de las manos a su interlocutor, al tiempo que dice ma'an ishim, no hay maíz. Este es un gesto metafórico que representa el concepto de vacío o ausencia. Cuando estamos codificando gestos, tras indicar el tipo de gesto según la tipología que empleemos, también nos es útil describir su forma, para lo cual indicamos en primer lugar la mano dominante, en segundo lugar anotamos la forma de la mano que más se aproxima a las señas del lenguaje de señas americano, como pueden ver acá en la ilustración de la derecha. Naturalmente que las formas de los gestos espontáneos rara vez son idénticas a estas señas de finger spelling. Por cierto, no son las señas que se utilizan para señalizar palabras, sino las que se utilizan para deletrear el alfabeto, ¿no? Pero al menos pueden parecerse y esa similitud es lo que intentamos anotar. Y también tenemos que describir la orientación y la palma de los dedos. Y más que ir una por una con todas estas categorías, más adelante voy a dar un ejemplo concreto para que vean ustedes cómo se codifica esto. Además, es importante anotar el lugar donde se produce el gesto o si hay movimiento, qué zonas se ocupan al mover las manos. Lo que están viendo ahora en esta imagen es una de las divisiones clásicas del espacio gestual propuesta por Pedelty, donde los gestos se producen o se mueven en una o varias de estas divisiones que corresponden al centro, la periferia o la periferia extrema. Para cada una de estas tres posiciones indicamos también el cuadrante superior, inferior, derecha, izquierda, superior derecho, superior izquierdo, bajo derecho, bajo izquierdo, etcétera, centro derecha, centro izquierda, etcétera. Tengan ustedes en cuenta que naturalmente están viendo la derecha en lo que es su izquierda, porque siempre tenemos que presentar los gestos descritos desde la perspectiva del hablante, es decir, lo que vemos nosotros es la imagen espejo.
Y como les comentaba, esto sería un ejemplo de cómo codificamos un gesto que se produce con una expresión temporal. En concreto, lo que queríamos ver en este ejemplo es el tipo de gesto que se está produciendo con el adverbio temporal ahora. Entonces, para codificar este gesto, primero escribimos la oración en chol, hinmekuchaan, yañon y lewuleyi. Debajo escribimos el contenido exacto de cada morfema. Y los morfemas son los trozos de los que están compuestas las palabras. Y debajo de estos trozos, que bueno, el nombre técnico son glosas, indicamos la traducción de la frase. En este caso, la frase se traduce así por eso, ahora estamos aquí. Los corchetes que observan acá indican exactamente la sincronización del gesto con la expresión lingüística. Es decir, la hablante comienza a elevar las manos desde la posición de descanso cuando pronuncia la palabra ya, hace el gesto y tras pronunciar will-e-ji, que significa ahora, sus manos vuelven a la posición de descanso. Lo que ven ustedes acá en negrilla es la descripción del gesto propiamente dicho. Primero hablamos del tipo de gesto, es un gesto metafórico. Recordemos que estos son gestos que representan la imagen de un concepto abstracto. Después indicamos la mano dominante, en este caso 2SH quiere decir que se utilizan las dos manos con movimiento y posición idénticas. Después indicamos la forma de la mano que más se aproxima a las formas del lenguaje de señas americano. En este caso es una B relajada y con los dedos extendidos. Después indicamos la orientación, en este caso es una palma vertical. Y finalmente el movimiento. AB quiere decir que el movimiento es hacia afuera. Concretamente en este gesto es desde el regazo hacia afuera del cuerpo. Y lo que están viendo ahora es una imagen del programa que utilicé para procesar los datos. Es un programa que permite alinear vídeo con texto, lo cual es naturalmente muy importante si lo que queremos es estudiar los gestos que se producen con determinados tipos de expresiones lingüísticas. En la esquina superior derecha ven el vídeo, en la esquina inferior derecha está la librería que permite dividir cada entrevista en clips y organizarlos por temas. En la ventana inferior izquierda tenemos la transcripción del videoclip que se está mostrando en la ventana del vídeo y en la esquina superior derecha se muestra la forma de onda sonora que es útil cuando estamos estudiando cuestiones acerca de la fonética de esta lengua. Y lo que están viendo ahora es una muestra de la base de datos donde se recogen 172 expresiones temporales, acompañadas cada una de ellas por un videoclip del gesto que ocurre en sincronía con cada una de estas expresiones. Para cada expresión se codificó en primer lugar el hablante del que procede el gesto y esto puede parecer un detalle trivial, pero es muy importante porque los gestos tienen mucho de idiosincrático y siempre tenemos que tener cuidado de separar lo que son gestos característicos de cada hablante de los gestos más estandarizados y que reflejan concepciones culturales que son en los que estamos interesados, ¿no? También se codifican, hay una serie de anotaciones acerca del tipo de expresión temporal que se está utilizando, también acerca del tipo de gesto empleado y una descripción de la forma y contenido del gesto. Esta es otra imagen de la base de datos del mismo hablante. La parte donde se notaría la presencia o ausencia de linealidad es en los campos tipo de gesto y descripción. Por ejemplo, un gesto como el que hizo el estudiante se clasificaría como gesto de deixis abstracta y se describiría en el campo de descripción la orientación del eje sería vertical, transversal o sagital y el movimiento de las manos a lo largo del eje. Si no hay linealidad, como es el caso en los ejemplos que están viendo, se describe con detalle la forma del gesto que se produce en sincronía con la expresión temporal que está aquí en el campo de habla. Y aunque no se muestra en esta interfaz, la base de datos también cuenta con un campo donde se especifica en una escala del 1 al 5 el nivel de confianza con el que se produce la descripción del gesto.
Hay veces que los hablantes simplemente mueven las manos sin una forma concreta y que es muy complicado interpretar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? O que el gesto no encaja en ninguno de los tipos descritos anteriormente en nuestra tipología. Bueno, pues cuando este es el caso también se anota en la base de datos. El resto de la presentación lo vamos a dedicar a mostrar vídeos y analizar el contenido de los gestos que ocurren en sincronía con las expresiones temporales en CHOL. En los vídeos que vamos a mostrar ahora van a ver siempre el mismo escenario. El hablante CHOL está en el centro y esto también desde el punto de vista es importante, desde el punto de vista metodológico es importante. Siempre vamos a intentar poner al hablante lo más en línea recta posible con la cámara, porque la codificación de gestos es más fácil así. A un lado estoy yo, que soy la persona que está haciendo la entrevista, y a otro lado siempre van a ver un asistente de campo. Estos asistentes son hablantes bilingües CHOL-español. A pesar de que mi CHOL es lo suficientemente decente como para poder conversar relajadamente y poder realizar la entrevista, como estoy trabajando con hablantes monolingües, pues siempre existe la posibilidad de que yo no comprenda alguna palabra o de no estar expresándome correctamente. Y es importante resaltar, para eso están ahí los asistentes bilingües, pero es importante resaltar que su misión no es la de traducir. Su misión es la de corregirme si digo algo incorrecto o ayudarme si los hablantes monolingües utilizan alguna expresión que yo no comprendo. Pero ellos no son traductores. Y esto marca una diferencia importante con respecto a otros estudios sobre gestualidad que se han basado enteramente en las traducciones de asistentes y no de los propios investigadores. Ahora vamos a comenzar con un vídeo en el que van a escuchar a esta hablante monolingüe CHOL describiendo una serie de tareas que hace cuando se levanta por las mañanas. Por favor, presten atención a los gestos que realiza con su mano derecha cuando está y a dónde está apuntando con el dedo índice cuando describe las tareas que hace por las mañanas. Vamos a mostrar ahora el vídeo. La hablante el vídeo relata la progresión temporal de una serie de eventos. Moler la masa para hacer la tortilla y el pozol, tortear y barrer. Cualquier persona que haya realizado trabajo de campo en una comunidad indígena en México sabe que este es el orden natural en el que se realizan esas actividades. El primer gesto es un gesto que simplemente, uno de estos gestos rítmicos que comentaba antes, es un gesto que simplemente está marcando el ritmo del habla. La hablante sube y baja la mano 2 veces. La primera vez coincide exactamente con la frase "me levanto a moler mi tortilla" y la segunda vez coincide con la frase "me levanto a moler mi pozol". Si hay mesoamericanistas en la audiencia, ustedes saben que la masa que se utiliza para hacer el pozol y la tortilla es la misma. Luego, moler la tortilla y moler el pozol no son realmente 2 actividades separadas. Pero el siguiente evento, tortear, sí lo es. Y este es un gesto muy interesante porque al hablar de un evento que se produce después de moler la masa para la tortilla y el pozol, la hablante señala un punto a su derecha, como si efectivamente el evento posterior se estuviera señalando en un eje temporal lineal donde los eventos posteriores se localizan hacia la derecha. Este es el único ejemplo en toda la base de datos donde hay un hablante que utiliza un gesto remotamente parecido a los gestos temporales lineales como los que vimos en el vídeo del estudiante que hablaba del pasado, presente y futuro. No obstante, si este fuera un gesto verdaderamente lineal, el siguiente evento, recuerdan, es barrer, que ocurre más tarde que el tortear, debería ser representado con un movimiento más a la derecha. Concretamente, debería ser un punto en la periferia derecha extrema. Sin embargo, lo que tenemos es lo contrario. El siguiente gesto, que coincide con la frase "habiendo terminado de tortear", vuelve hacia la izquierda. Y finalmente, empiezo a barrer, se representa con un gesto icónico.
Recordemos que los gestos icónicos, como dije al principio en la sección de metodología en esta presentación, son estos gestos que representan algún aspecto de la expresión con la que ocurren. En este caso, el hablante está haciendo un gesto con la mano como si estuviera barriendo el suelo. Entonces, en vez de tener los 3 eventos alineados en un eje transversal con el moler la tortilla y el pozol en el extremo izquierdo, tortear en el centro y barrer en el extremo derecho, lo que tenemos es moler la tortilla y el pozol en el extremo izquierdo, tortear va a la derecha, luego tortear se repite a la izquierda y barrer ni siquiera está en el eje temporal. En el siguiente vídeo, la hablante está explicando que hoy en día las cosas son mucho más fáciles de lo que solían ser en el pasado. Para ilustrar esto, ella da un ejemplo. Antes, dice ella, uno solo podía salir de la comunidad a pie y tenía que caminar durante horas a través de la selva para llegar al pueblo más cercano. Pero hoy en día las cosas son más fáciles, son más sencillas. Uno puede tranquilamente montar en camioneta si desea salir de su comunidad. Entonces, en la frase que van a escuchar en Chol, se establece una relación secuencial o de anterioridad-posterioridad entre 2 eventos. Montarse en carro y salir de la comunidad. Por favor, presten atención a cómo representa el hablante estos 2 eventos en el gesto que hace con su mano derecha. Vamos de nuevo a mostrar el vídeo. Este gesto, al igual que la oración que lo acompaña, tiene 2 partes. La primera parte del gesto ocurre con el primer evento, Mawoche el Tikaro, te metes en el coche. Y la segunda parte del gesto está sincronizada con el segundo evento, Mamaslel, te vas. Este tipo de yuxtaposición de frases en Chol es una forma de expresar secuencias temporales donde existe una relación de anterioridad-posterioridad entre 2 o más eventos temporales. Si este hubiera sido un gesto lineal como el del estudiante que vimos al principio, los 2 eventos temporales, meterse en el carro y marcharse, tendrían que haber sido representados como puntos ubicados en una línea recta. Pero en vez de esto, lo que tenemos es un gesto en forma de L, como se muestra en esta ilustración de la derecha. Lo que verdaderamente está registrando este gesto metafórico es el hecho de que la secuencia temporal está compuesta por 2 eventos, lo cual se marca a través del cambio de dirección en la segunda parte del gesto, que ocurre en perfecta sincronización con el segundo evento. Lo que no refleja este gesto, de nuevo, es una concepción del tiempo donde los eventos temporales se representan como puntos colineales. Y vamos a pasar al último ejemplo, que es representativo de otro fenómeno relativamente frecuente, con oraciones que expresan una progresión temporal. En el siguiente vídeo, la hablante está sorprendida porque acabo de decirle que en el país de donde yo vengo, en España, no hay demasiado maíz. Y bueno, me refiero en comparación a México. No es que en España no haya maíz, es que no se consume tanto como en México. Y ella responde que naturalmente aquí, refiriéndose al lugar donde ella vive, en este caso es una comunidad en el municipio de Tila, sí hay maíz. Y cuando no hay, porque se haya dado mal la cosecha, pues se puede comprar. De nuevo, si hay mesoamericanistas en la audiencia, ustedes saben bien que en la mayor parte de las culturas mesoamericanas, realmente en todas las culturas mesoamericanas y definitivamente en las culturas mayas, el alimento de primera necesidad es el maíz y una dieta equilibrada pues no puede concebirse sin maíz. Ahora, me gustaría que se fijaran en las 2 partes del gesto cuando la hablante va a pronunciar la oración: si no hay maíz, lo compramos. Aunque el gesto que han visto representa 2 eventos distintos entre los que se establece una relación secuencial y lógica desde el punto de vista Chol, estos 2 eventos de nuevo no se representan como puntos colineales. No obstante, reflejan de manera bastante precisa el contenido semántico de la expresión con la que están sincronizados. El primer gesto que ustedes ven representado aquí en la ilustración de la izquierda presenta las palmas de las manos vueltas hacia arriba como si fueran a recibir u ofrecer algo.
Este gesto es de amplitud restringida, pues la hablante apenas levanta las manos de su regazo y las sostiene brevemente en posición supina con los brazos flexionados en el centro del espacio gestual. La frase sincronizada con este gesto es Miman Kishim, si no hay maíz. Una posible interpretación de este gesto es que representa literalmente unas manos vacías. Es una imagen metafórica de no tener maíz. La segunda parte del gesto es una parábola que está sincronizada con la expresión mikmunla. Entonces lo compramos. Lo compramos. La hablante eleva la mano derecha y trazando una forma parabólica la lleva hacia la izquierda, que desciende levemente desde la posición que estaba en la primera parte del gesto. Ahora bien, una interpretación escéptica podría ser que efectivamente este es un gesto temporal lineal, donde la progresión temporal se representa a lo largo de un eje transversal y el movimiento de la mano derecha refleja la conexión entre la situación de partida, que es la ausencia del maíz, y cómo se resuelve dicha situación, que es comprando maíz. No obstante, este gesto se diferenciaría del gesto de nuestro estudiante en un aspecto fundamental, y es que el evento posterior no se sitúa en el eje temporal a la derecha, sino a la izquierda. La parábola se mueve de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. En otras palabras, el movimiento representado en este gesto es literalmente el opuesto al gesto del estudiante, donde la progresión del tiempo se representa como movimiento de izquierda a derecha a lo largo de la línea temporal. No obstante, otra interpretación es posible, a mi juicio mucho más acertada. En mi corpus de gestos sincrónicos con expresiones temporales, este tipo de gesto ocurre de manera bastante frecuente con lo que llamamos predicados imperfectivos. Recordemos que he mencionado que el chol tiene un sistema de aspecto y una de las formas de este sistema de aspecto más comunes es el imperfectivo. Explicado de manera muy breve, el imperfectivo es una forma gramatical que denota actividades habituales o de carácter general. Por ejemplo, en este caso, comprar maíz cuando no se ha dado bien la cosecha es algo habitual en cultura chol. En la cultura chol, bueno, pues eso se marca gramaticalmente con un predicado imperfectivo. Pues bien, este tipo de gestos parabólicos son relativamente comunes con verbos imperfectivos. Son gestos donde una acción concreta o puntual no puede señalarse con un gesto deíctico, apuntando a sitios concretos como hacía el estudiante. Pero se representa con un trazado abierto que puede ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o incluso de abajo a arriba. Por lo tanto, este gesto refleja de manera bastante precisa el contenido semántico y determinados aspectos de las categorías gramaticales de la oración con la que está sincronizado y no una concepción lineal del tiempo. En conclusión, el uso del vídeo nos permite documentar a los hablantes choles gesticulando la progresión temporal de manera muy distinta a como lo hacen los hablantes de una lengua con tiempos verbales. Hemos visto que los hablantes choles utilizan gestos icónicos, representan el contraste de dos o más eventos en una secuencia temporal o reflejan de manera bastante precisa la semántica aspectual de las expresiones lingüísticas con las que están sincronizados. Lo que no hacen estos gestos es situar eventos como puntos concretos que pueden ser señalados o apuntados a lo largo de un eje transversal o sagital que representa una concepción lineal del tiempo. Les agradezco la oportunidad de haber estado hoy compartiendo mi trabajo con todos ustedes y con gusto ahora responderé a las preguntas que tengan sobre la presentación. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Voy a darle el micrófono a Arlette Rodríguez. Arlette, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola. Bueno, Hola. ¿sí me escuchas? Sí. Buenas, Arlette. Sí. Bueno, doctora, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Antes de decir las preguntas, quiero felicitarla. Hay varias cosas. Primero, entendí que los temas se eligen porque tienen que ver con la actividad cotidiana arraigada en los sujetos. ¿Eso es correcto? Absolutamente correcto, pero las entrevistas semiestructuradas estaban también diseñadas para
poner a los sujetos hablando en progresiones temporales desde aspectos que tienen que ver centrados en torno a su vida, como comenta usted, procesos cortos, como por ejemplo la fabricación de pozol. Yo les preguntaba, ¿me pueden explicar ustedes cómo se hace el pozol? Entonces ellos inician una secuencia temporal describiendo primero esto, luego lo otro, luego lo otro. Pero también incluíamos preguntas de más largo alcance, donde yo, por ejemplo, estaba intentando elicitar un contraste entre tiempos pasados y lo que hay ahora, ¿no? Para ver un poco lo que son secuencias de avance más de mayor duración, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tiene usted razón, pero también intentábamos cubrir otro tipo de expresiones temporales. Ajá. Tengo 2 preguntas más, no sé si las digo ahora o mejor me espero a que participen más asistentes. Démosle la oportunidad a otras personas. Por ahora, Lidia. Perfecto, perfecto. Yo estoy abierta a lo que ustedes quieran y, por supuesto, también disponible por email para responder sus preguntas. Sí, Gracias. tenemos poco tiempo en realidad, entonces voy a pasarle el micrófono ahora a Nieves. Nieves, un momento, Nieves, voy a ver si tienes micrófono. Nieves, ¿puedes hacer tu pregunta ahora? Sí, vale, se oye, ¿no? Sí. Se oye. Vale, hola, gracias. Bueno, mi pregunta es un poco, yo estoy iniciando una investigación sobre análisis, entre otras cosas, de gestualidad, pero en bebés, y me interesa mucho el tema de la elección de categorías para analizar, o sea, lo que viene siendo el proceso de análisis de estos gestos. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención la utilización de McNeil, de este sistema de categorías. Y bueno, a lo mejor la pregunta no sé si es muy básica o no, pero sí me gustaría saber si, o sea, en qué se fundamentó esta decisión, por decirlo así, y qué tipo de consecuencias teóricas puede tener el hecho de haber elegido una categoría, un sistema que no se ha hecho para empezar, supongo, investigando a ese tipo de población, etcétera, etcétera. No sé si la pregunta es muy clara. Sí, creo que es muy clara. En primer lugar, te felicito por querer hacer este tipo de investigación gestual con bebés y es una investigación muy difícil hacer esto con bebés, pero absolutamente necesaria, así que enhorabuena por haber tomado este rumbo. ¿Qué es lo que guió la elección de categorías? El sistema de McNeil es el más clásico de todas las tipologías que se han propuesto en estudios de gestualidad. McNeil fue la persona que verdaderamente, cuando lo que había eran descripciones muy poco sistematizadas, desarrolló por primera vez un sistema y es el que tradicionalmente los investigadores de gestualidad vienen utilizando desde hace muchos años. A medida que el campo se ha ido desarrollando, otros investigadores han ido proponiendo otras categorías. Hay otros sistemas, por ejemplo, Kendon tiene otras tipologías, Müller también ha desarrollado otras, pero realmente elegí una porque hay que escoger, sencillamente hay que escoger una, y la elección de una de las tipologías básicas parecía la más acertada. Consecuencias teóricas, lo que estás diciendo es importante porque efectivamente cuando empezamos a describir el gesto, no siempre todos los gestos se pueden ajustar a esa tipología en concreto. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que utilizamos la tipología simplemente como una primera aproximación muy básica para ver qué es lo que hay. Es decir, en general los hablantes choles están apuntando a lugares cuando están hablando del tiempo o no. Pero después, en un análisis más profundo, las categorías tienen que emerger de los propios gestos que tenemos allá. Entonces, bueno, yo hablo en mi investigación, por ejemplo, de los gestos en forma de L. Eso no se corresponde con ninguna tipología anterior. Si quieres, puedes decir es un gesto metafórico, ¿no? Pero está naciendo de los propios vasos, de los propios datos. Entonces, es importante tener siempre una tipología de partida, pero también es igualmente importante ser muy flexibles en el uso de la tipología para luego volver siempre la mirada a los datos y ver qué es lo que tenemos ahí y qué nuevas categorías emergen de los datos. Gracias, Lidia. Una última pregunta de Estefanía. Voy a pasarle el micrófono a Estefanía. Estefanía. Hola. 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 Qué pena llegué tarde, pero quisiera saber
si tienen en cuenta si la persona es zurda o diestra a la hora de hacerlo, pues el análisis o no. Sí. O no es importante ese rasgo. Es absolutamente importante y se tiene que tener en cuenta si la persona es zurda o diestra. Una de las personas que ha hecho estudios específicos acerca de cómo esto influye es Casasanto. Daniel Casasanto ha hecho un estudio, no recuerdo en este momento el título exacto, pero estaba viendo la influencia de la mano dominante en los gestos. Entonces sí es algo que debemos también anotar. Gracias, Lidia. Hemos llegado al final. Algunas preguntas no han sido respondidas, pero aquellos de ustedes que tengan preguntas pueden escribirle directamente a la doctora Rodríguez. El correo electrónico de ella está aquí en la pantalla. ¿Okay? Antes de finalizar, Lidia, voy a pasar el control a mí. Yo voy a, digamos, a tomar el control nuevamente de la sesión. Y voy a mostrarles, un momento por favor, mostrarles que la siguiente sesión será con la doctora Araceli Muñoz García de la Universidad de Barcelona en España. Ella presentará la participación activa de los niños en la investigación sobre sus experiencias en torno a la salud. Esta ponencia está programada para el 8 de agosto a la misma hora. Y para inscribirse, ir al mismo sitio donde se inscribieron para esta sesión. Yo quisiera ahora pedirle a Lidia si tiene algunas palabras finales. Nada, simplemente agradecerles, agradecer al doctor Contreras y a todos los asistentes que han estado aquí hoy y sobre todo a pesar de las pequeñas dificultades técnicas que hemos experimentado al principio de la sesión, y decirles que por supuesto quedo a su disposición a través de mi mail. Pueden mandarme las preguntas que no hemos tenido tiempo de atender. Gracias. Gracias, Lidia. Y ustedes recibirán dentro de 24 horas el video de esta sesión. ¿Okay? Entonces, muchas gracias nuevamente y esperamos contar con su asistencia en las sesiones siguientes de este año. Tenemos sesiones hasta el mes de diciembre de este año. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Chao, chao.